Los tercios españoles, la élite militar del Imperio Español. Los tercios españoles fueron unidades militares de infantería del Imperio Español que se destacaron entre los siglos XVI y XVII. Su nombre proviene de la división organizativa en tercios o tercias partes, que era una forma de estructurar las tropas en el campo de batalla. Estas unidades eran conocidas por su gran disciplina, su eficacia en combate y su resistencia en situaciones adversas. Los tercios se componían principalmente de piqueros, arcabuceros y mosqueteros, cada uno con funciones específicas en la batalla. Los piqueros, armados con largas picas, formaban el núcleo de la formación y protegían a los tiradores. Los arcabuceros y mosqueteros, equipados con armas de fuego, proporcionaban potencia de fuego y apoyo a los piqueros. Los tercios españoles, célebres por su disciplina y eficacia en el campo de batalla, representaban una innovación táctica en la infantería del siglo XVI. Su estructura estaba meticulosamente organizada para maximizar la eficiencia en combate, con cada tipo de soldado desempeñando un papel crucial. Los piqueros, que constituían la espina dorsal de los tercios, eran soldados armados con picas de hasta 5 o 6 metros de longitud. Su principal función era la defensa contra la caballería enemiga. Formaban densas formaciones conocidas como falanges, donde las picas se presentaban en distintos ángulos para crear una barrera casi impenetrable. Además, protegían a los tiradores de ataques cuerpo a cuerpo, permitiendo a estos últimos recargar y disparar con relativa seguridad. Los arcabuceros y mosqueteros proporcionaban la potencia de fuego necesaria para romper las formaciones enemigas y causar bajas a distancia. El arcabuz y el mosquete, aunque lentos para recargar y propensos a fallos, eran devastadores en manos de los soldados de los tercios. Estos tiradores se colocaban en las filas de piqueros o en los flancos, disparando en salvas coordinadas para maximizar el impacto antes de retroceder tras la protección de las picas. La combinación de estas unidades creaba una sinergia en el campo de batalla. Mientras los piqueros ofrecían una sólida defensa, los arcabuceros y mosqueteros podían concentrarse en atacar a distancia. Esta táctica permitía a los tercios adaptarse a diferentes situaciones de combate, ya fuera manteniendo una posición defensiva o avanzando contra el enemigo. El entrenamiento riguroso y la cohesión entre las distintas unidades eran fundamentales para el éxito de los tercios. La disciplina era estricta y se esperaba que cada soldado cumpliera con el rol sin vacilación. Esta confianza mutua entre piqueros y tiradores era lo que a menudo les daba la ventaja en los enfrentamientos donde otras fuerzas podían flaquear. Así pues, los tercios no eran simplemente agrupaciones de soldados, sino que eran máquinas de guerra bien engrasadas cuya reputación se forjó en innumerables batallas a lo largo de Europa y cuyas tácticas influirán en la guerra moderna durante siglos. La táctica más famosa de los tercios era la formación en cuadro, donde los soldados se disponían en un cuadro compacto con los piqueros en el centro y los tiradores en los flancos. Esta formación les permitía defenderse eficazmente contra la caballería y ofrecer una respuesta coordinada ante ataques enemigos. La formación en cuadro de los tercios españoles es un ejemplo clásico de la estrategia militar de la época. Esta táctica consistía en disponer a los soldados en cuadro denso y ordenado, con los piqueros situados en el centro y los tiradores, tanto arcabuceros como mosqueteros, en los flancos y en las esquinas. El propósito de esta formación era múltiple. En primer lugar, ofrecía una defensa robusta contra la caballería, que era una de las principales amenazas en el campo de batalla. Las largas picas de los piqueros, sostenidas firmemente y apuntando hacia el exterior, creaban una barrera de punta de acero que podía detener el ímpetu de los caballos y desmontar a los jinetes con facilidad. En segundo lugar, la formación en cuadro permitía a los tercios mantener una posición defensiva sólida mientras los tiradores disparaban a los enemigos que se acercaban. Los arcabuceros y mosqueteros, protegidos por los piqueros, podían recargar sus armas y disparar en salvas coordenadas, causando así bajas significativas antes de que el enemigo pudiera cerrar la distancia. Además, esta formación era flexible y podía adaptarse según las circunstancias del combate. Si era necesario, los tercios podían transformar rápidamente su formación en cuadro en una línea de batalla para avanzar o en una formación ofensiva para cargar contra el enemigo. Esta versatilidad táctica era posible gracias al alto nivel de entrenamiento y disciplina de los soldados. La formación en cuadro también tenía un efecto psicológico sobre los adversarios. La vista de una unidad compacta y bien organizada, capaz de resistir cargas de caballería y responder con fuego mortal, podía desmoralizar a las tropas enemigas y hacerles reconsiderar un ataque frontal.
Así pues, la formación en cuadro no era solo una táctica defensiva, sino que era una demostración de la destreza militar de los tercios, una manifestación de su capacidad para controlar el campo de batalla y una herramienta para infundir respeto y a menudo temor en el corazón de sus enemigos. Los tercios participaron en numerosas batallas y campañas, destacando su papel en las guerras italianas, la Guerra de los 80 años y la Guerra de los 30 años. Su presencia en el campo de batalla era sinónimo de temor para sus enemigos y su reputación se extendió por toda Europa. Los tercios españoles, unidades de infantería del Imperio Español, se convirtieron en una fuerza dominante en los campos de batalla europeos durante los siglos XVI y XVII. Su participación en conflictos clave marcó profundamente la historia militar y política de la época. En las guerras italianas, los tercios demostraron su valía en batallas como la de Pavía en 1525, donde la captura del rey francés Francisco I fue un testimonio de su destreza y eficacia. Estas guerras fueron cruciales, ya que no solo decidían el destino de los territorios italianos, sino que también establecían el poderío de los Habsburgo en Europa. Durante la Guerra de los 80 años, de 1568 a 1648, también conocida como la Guerra de Independencia de los Países Bajos, los tercios enfrentaron uno de los mayores desafíos. En un terreno complicado y contra un enemigo resuelto, lucharon en batallas emblemáticas como la de Nieuport en 1600 y el asedio de Breda de 1624 a 1625. A pesar de las dificultades, su presencia era un factor decisivo en el campo de batalla y su resistencia en situaciones adversas se convirtió en leyenda. La Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, fue otro escenario donde los tercios brillaron. En la batalla de Rocroi de 1643, aunque finalmente derrotados, los tercios lucharon con tal tenacidad que su fama de invencibilidad solo se vio reforzada. A pesar de la derrota, la batalla se recuerda por la valentía y la resistencia de estas tropas. La reputación de los tercios trascendió las fronteras de España y se extendió por toda Europa. Eran conocidos por su disciplina férrea, su moral inquebrantable y su capacidad para ganar batallas incluso en circunstancias desfavorables. Su influencia fue tal que cambiaron la manera de hacer la guerra y su legado táctico perduró mucho después de su disolución. Los tercios no eran solo unidades militares, eran también un símbolo del apogeo del poder español y un recordatorio de que la táctica y la disciplina son tan importantes como el número y el armamento en la guerra. Su historia es un estudio fascinante de la evolución de la guerra moderna y un testimonio del espíritu humano en los conflictos armados. Con el tiempo, los cambios en la tecnología militar y las tácticas de guerra hicieron que los tercios fueran menos efectivos. La introducción de nuevas armas de fuego y la evolución de la artillería transformaron el arte de la guerra, llevando a una reorganización de las Fuerzas Armadas españolas y la eventual disolución de los tercios en el siglo XVIII. La evolución de la tecnología militar y las tácticas de guerra durante los siglos XVI y XVII tuvo un impacto significativo en la efectividad de los tercios españoles. Estas unidades, que habían dominado los campos de batalla con su disciplina y tácticas innovadoras, comenzaron a enfrentar desafíos crecientes debido a los avances en armamento y estrategia militar. La introducción de nuevas armas de fuego, más ligeras y más rápidas, marcó el comienzo de una era en la que la movilidad y la velocidad de disparo se volvieron cruciales. Estas armas permitían a los soldados recargar y disparar con mayor rapidez, lo que hacía que las transformaciones densas y estáticas de los tercios fueran vulnerables a ataques más ágiles y frecuentes. La evolución de la artillería también jugó un papel decisivo. Con cañones más precisos y de mayor alcance, las fortificaciones y las formaciones de infantería podían ser atacadas desde distancias mayores, lo que obligaba a repensar las tácticas defensivas que habían sido efectivas durante décadas. Estos cambios llevaron a una reorganización de las Fuerzas Armadas españolas. Se hizo, pues, necesario adaptar las unidades militares a las nuevas condiciones de combate, lo que implicaba una mayor flexibilidad y adaptabilidad en el campo de batalla. Las tácticas tuvieron que evolucionar para incorporar el uso de estas nuevas tecnologías y responder a las estrategias enemigas que también estaban cambiando. Finalmente, la disolución de los tercios en el siglo XVIII fue el resultado de estos cambios acumulativos. A medida que España y otras potencias europeas reformaban sus ejércitos para adaptarse a los tiempos modernos, las unidades que una vez fueron el orgullo del Imperio Español se vieron relegadas a la historia. Sin embargo, su legado perdura y los tercios son recordados como uno de los cuerpos militares más formidables y respetados de la historia militar europea. Los tercios españoles, pues, dejaron un legado duradero en la historia militar, siendo recordados como una de las fuerzas de combate más formidables de su tiempo y un símbolo del poderío militar español durante la Edad de Oro de España.